tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Rivera y esta semana estoy encantado de estar con ustedes, de poder darle información para ustedes de las materias primas, que conozcan, comprendan y entiendan todo desde el ámbito fundamental, ámbito técnico y por último revisando el chart, directamente el análisis de mercado, nuestra plataforma, la Exnes Terminal. Importante para que ustedes puedan conocer la tendencia del mercado, soportes, resistencia y que puedan gestionar de manera activa su portafolio de inversión, si tienen el área de materias primas, y también que gestionen su riesgo ante cada operación. Como saben, como todas las semanas me gusta traer una pregunta importante para esta semana, ya que le da un foco más principal a los mercados. ¿Qué tenemos esta semana? Una semana importante de muchos datos macroeconómicos y lo más importante, tenemos declaraciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, semana del FOMC. La pregunta acá va. Esta semana, si bien es cierto, el día martes y el día miércoles tenemos declaraciones, la rueda de prensa logrará mover la cotización del oro o del petróleo. Muy atento con esto y ahí vamos a arrancar entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar directamente a nuestro análisis semanal, pasando desde el calendario macroeconómico para que ustedes puedan ver qué esperamos, qué datos tenemos para esta semana y cómo operar esos datos. Bueno, esta semana tenemos importante para el día lunes, a partir de hoy, tenemos IPC de Alemania, que ya salió, se esperaba en 2.3% y salió en 2.2%. El IPC de Alemania, la inflación de Alemania salió por debajo de lo esperado. Y para hoy en la noche, muy atento con los datos macroeconómicos de China. Esto podría tener una gran correlación principalmente con el crudo. ¿Por qué? Porque China es el principal comprador de crudo. Recordemos que su economía demanda mucho crudo y tenemos PMI compuesto China, tenemos PMI manufacturero, no manufacturero y el no menor PMI manufacturero de Caixin. Para el día martes tenemos tasa de desempleo de Alemania, después de publicar su IPC, vamos a entender un poco cómo está el ámbito o el empleo directamente en Alemania. Y para el día martes también tenemos PIB de Canadá. Por último, confianza consumidor, el Conference Board para Estados Unidos y stock de petróleo y crudo por parte de la API. Para el día miércoles, importante el día miércoles porque el día martes es el primer día de la reunión de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero para el día miércoles, si bien es cierto es 1 de mayo, en muchos países es feriado por el Día del Trabajador, tenemos datos macroeconómicos. ¿Qué tenemos? Rueda de prensa de Jerome Powell, muy atento, que nos podría dar ciertas pistas de cuántas disminuciones de tipos se esperan para este año del 2024 y que nos pueda dar un poco si hay algún giro o algún cambio con respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos PMI también para Estados Unidos, PMI manufacturero del ISM. Inventarios de crudo y petróleo, a ver un poco qué sucedió la semana pasada con el crudo y qué se espera esta semana directamente con el crudo, oferta y demanda. Tenemos declaraciones, como decía, de la rueda de prensa de Jerome Powell. También tenemos la conferencia, que no es lo menor, es lo más importante. Recordemos que el mercado no espera ningún tipo de cambios con respecto a la declaración de los tipos de interés de Powell, pero lo importante, repito, es la rueda de prensa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decir Jerome Powell? Para el jueves 2 de mayo, ¿qué tenemos? Solicitudes de desempleo, continuas solicitudes de desempleo de Estados Unidos, balanza comercial para Estados Unidos. Y para el día viernes, importante, dos datos importantes: tasa de desempleo para la zona euro y NFP, nóminas no agrícolas privadas para Estados Unidos. Tasa de desempleo también en Estados Unidos. Y por último, tenemos el PMI no manufacturero de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver ahora entonces un poco de nuestro gráfico y vamos a estar viendo y vamos a estar hablando un poquito con respecto fundamentalmente qué tenemos con el crudo y petróleo. Bueno, aquí vemos este gráfico, lo vamos a colocar en velas de un día y vamos a ir revisando desde macro a lo más micro. Recordemos que en el petróleo que tenemos una clara resistencia en estos niveles que vemos acá, que son máximos y mínimos y que no han logrado superar, que son los $86 por barril. ¿Qué ha sucedido con el petróleo? Bueno, recordemos que la semana pasada los inventarios de crudo y petróleo
de Estados Unidos cayeron significativamente en 6.3 millones de barriles. ¿Cuánto se esperaba? Recordemos que lo esperado por el mercado era que aumentara 1.6 millones de barriles. Esto lo que ha hecho es que el petróleo, si bien es cierto, sus inventarios estén más bajos, el precio del barril se vuelva más apetitoso y empieza a subir, que todo este canal que tenemos acá. De aquí lo vamos a revisar en velas de 4 horas para que ustedes puedan revisar qué sucede en velas de 4 horas con respecto a nuestra gráfica. Vamos a verlo, vamos a empezar a escudriñar. Y aquí vemos un claro canal alcista, máximos y mínimos crecientes. Tenemos una clara resistencia en los niveles que vemos acá, en los 86, 87 dólares por barril, que es una resistencia que no ha logrado romper desde el mes pasado, el 4 de abril, y ya ha empezado una corrección. ¿Qué vemos en esta corrección? Y lo voy a ampliar un poco más. Lo que estamos viendo en esta corrección es que ha tocado los niveles de soporte de los 80 dólares por barril y de ahí empezar a subir. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo, vamos a verlo ahora en velas de 1 hora, para que veamos un trade más en corto plazo, estamos viendo lo siguiente. De momento tenemos un claro soporte con máximos y mínimos crecientes que ha aguantado bastante bien, un pequeño canal, si se dan cuenta, un pequeño canal alcista, y elimino esta para que ustedes lo puedan ver también conmigo, y lo que está buscando es esto, mantener todo este pequeño canal. A estos niveles podríamos estar esperando, y lo marco para que ustedes lo puedan ver también, a estos niveles lo que podríamos estar esperando es a estos niveles buscar nuevamente subidas o en caso contrario una pequeña caída hasta estos niveles que vemos acá de soporte. Son dos panoramas entre riesgo-beneficio. Creo que me esperaría, si hay algún tipo de ruptura de estos mínimos crecientes, buscaría comprar en estos niveles de los 81, 82 dólares por barril para después de ahí ver algún tipo de movimiento a la alza. Podríamos estar viendo esta caída hasta estos niveles y de ahí podríamos estar esperando nuevamente subidas hasta por lo menos los 85 dólares por barril. En nuestro dato que nos dice, vamos a revisar, efectivamente vemos un soporte importante de los 81 dólares, 81.40 para ser exacto, que justamente coincide con estos soportes. Y de ahí podríamos estar buscando estos niveles de los 85 en corto plazo o de ahí buscar los 85, 86 dólares por barril. Vámonos entonces con el gas natural, muy correlacionado a todo lo que tiene que ver con las energías. Hablemos de semanas atrás. Vemos que veíamos el gas natural con una caída en mínimos de los 1.60 y de ahí ha tocado esos mínimos y ha marcado una nueva ruptura de este canal bajista. Lo veo con ustedes para que lo puedan ver. Estoy en velas de 4 horas, una ruptura de todo este canal bajista y ahora lo que estaríamos viendo es que pueda buscar, si me rompe estos niveles de Fibonacci, que son los 23.6 de Fibonacci, este proceso de corrección, podríamos estar buscando ahora estos niveles que vemos acá. Si me rompe, que es muy probable, veamos, yo esperaría un poco más, tenemos que apenas me rompa, entraría a estos niveles con un stop loss por debajo del 23.6, que me podría estar buscando a estos niveles de resistencia que vemos acá, que son los 2.40, 2.42 aproximadamente. En velas de 1 hora, para los clientes que quieren ver algo mucho más pequeño del mercado, podríamos estar viendo lo siguiente. Elimino un poco, voy a eliminar nuestro Fibonacci para que lo podamos ver de mejor manera. Estamos viendo una subida en corto plazo del gas natural, de la cotización del gas natural, mantiene todo este canal alcista y que nuestra primera resistencia se sitúa en este caso. Aquí lo vemos, una resistencia en estos niveles de máximo de los 2.16 y de acaso ahí me subir podría buscar los 2.30, 2.4. Vamos con la plata y de último voy a dejar el oro para que ustedes puedan ver con el oro conmigo qué ha sucedido con el oro. Veíamos la plata en estos niveles, veíamos una clara lateralización después de entrar todo este canal. Si bien es cierto, son máximos y mínimos crecientes, vemos estos son los niveles de lateralización. ¿Qué me dice la ley? Me dice, bueno, al tener una ruptura de 3 puntos, mira,
un primer techo, segundo techo, tercer techo, con un soporte bastante marcado que no rompía. Cuando haga una ruptura, me dice que podríamos tener la misma altura de esta lateralización a la alza. Lo vemos aquí, un objetivo buscado casi al 98%, de ahí hace un pullback, justamente estos niveles que vemos acá, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, este pullback que ven acá, podría estar entrando nuevamente a tocarme estos niveles que son los 26.035, de ahí poder buscarme nuevamente los 30.60, los 30.600, o si no, volver a caer a estos niveles de soporte y volver a entrar a este rango de lateralización. Yo principalmente en este punto no haría nada, esperaría un poco, me mantendría alerta. Si me logra caer a estos niveles de, como digo, los 26.000, ahí entraría una compra para buscar con un stop loss muy por debajo de este soporte importante que anteriormente era resistencia, y en caso que entre se me ejecuta la orden. Se los muestro un poco para que lo puedan ver. Vamos a revisar un poco cuál es lo que les digo. En caso de que llegue abajo, yo pensaría en una pequeña compra a estos niveles que vemos acá, con un stop loss muy por debajo de este soporte o anteriormente resistencia. Voy a limpiar para que ustedes lo puedan ver. Anteriormente era resistencia, me dice un riesgo-beneficio de 7.75. Entonces, aquí se me ejecutaría el stop loss y buscaría estos niveles, repetir nuevamente estos niveles al alza directamente en la plata. Y por último, con respecto al oro, ¿qué tenemos? Tenemos muchos datos fundamentales del oro. Primero vamos a partir viendo un poco qué ha sucedido con el oro. Lo principal que vemos es que el oro ha terminado la semana pasada a la baja. Si se dan cuenta, aquí corrigió un poco a estos niveles de la baja, borró muchas ganancias que tuvimos. ¿Por qué? Porque cerró por debajo de mínimos de la semana pasada. ¿Qué están haciendo nuestros operadores o los grandes operadores del mercado que están viendo? Captaron su atención principalmente los datos macroeconómicos, y esta semana tenemos muchos datos macros, por eso creemos que el oro podría verse con alta volatilidad esta semana. Cambiaron mucho la atención a los datos macroeconómicos de Estados Unidos, y la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los datos más importantes para esta semana. Recordemos que tras los últimos datos macroeconómicos, la Reserva Federal de Estados Unidos podría estar revelando una gran decepción. Una decepción, ¿por qué? Porque no ha logrado doblegar esa curva de inflación. Recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos, o Jerome Powell principalmente, necesita que la curva de inflación empiece a caer, que esa esté por debajo del 3%, y como no lo han logrado es una decepción. También necesita que en la rueda de prensa declarar un poco con respecto a la necesidad de mantener los tipos un poco más restrictivos durante este año, hasta que se empiecen a ver que esos datos macroeconómicos ayuden o vayan con simetría directamente a lo que quiere la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué espera el mercado a esta rueda de prensa? Y estamos hablando principalmente del oro para que entendamos. El mercado actualmente lo que está esperando, está a la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos solamente este año 2024 disminuya una única vez los tipos de interés, y es para el mes de septiembre. Que el próximo año un recorte de tipos que pueda producirse en marzo del 2024 en lugar de enero del 2025. Entonces, estamos hablando de marzo del 2025 en vez de enero del 2025. Entonces, el mercado lo que espera es que Jerome Powell diga, vale, va a haber una única disminución de tipos. Esto, si no se genera así, podría, si dice que no hay ningún tipo de interés, de disminución de tipos de interés, disculpen, el oro podría seguir subiendo. ¿Qué vemos en velas de un día? Vamos a entrar desde el ámbito macro al ámbito micro. ¿Qué vemos en velas de un día? Bueno, un claro canal alcista, máximos y mínimos crecientes para la cotización del oro. Recordemos que había estado por debajo de los 2.000 puntos y ha tocado los 2.400, que ha sido una gran resistencia. En el momento no se ha logrado romper 2.400 puntos y empieza a corregir fuertemente. ¿Qué nos llama la atención? Que de momento estos mínimos crecientes aguantaron muy bien esta cotización, esta corrección. Y de momento se mantiene ahí. Si se dan cuenta, voy a limpiar un poco acá, que lo tengo marcado aquí con este gráfico en rojo. Después vamos a volver a marcar nuestro objetivo. Pero si se dan cuenta, esta resistencia ha mantenido muy bien al mercado. Ahora, ¿qué esperamos? Claro, si me rompe a la baja, y ahí vamos a entrar en velas de 4 horas, está cotizando sobre, limpio un poco para que podamos ver, está cotizando sobre nuestro soporte importante.
De momento lo que estamos viendo es que el oro puede seguir subiendo de estos niveles, puede buscar nuevamente los 2.400 puntos a la espera un poco de lo que suceda con la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que esto es el día miércoles. Y también dato importante, el NFP. ¿Qué suceden con las nuevas creaciones de impuestos privados y no privados en Estados Unidos? De ahí podríamos estar buscando un objetivo en el oro en velas de 4 horas a los 2.400 puntos, nuevamente repetir y de ahí buscar una corrección nuevamente a estos niveles. O en caso contrario, si vemos que el oro vuelve a corregir y me rompe estos niveles de soporte de los 2.320, 2.300 puntos, podría buscar justamente donde está cotizando la media móvil de 200 o estos niveles de resistencia y de soporte importante que eran los 2.270. Una vez que busque estos 2.270, yo esperaría a ver qué sucede, pero indiscutiblemente va a ser una semana que va a mover mucho a los niveles del oro. Si, en mi opinión, si me preguntaran qué considero yo que podría estar sucediendo, creo que me mantengo en unos máximos y mínimos crecientes, es decir, el oro podría estar subiendo. Vamos a revisar cómo podría ser desde mi punto de vista. Recordemos que como broker regulado no damos ningún tipo de recomendaciones, no estamos permitidos. Esto simplemente es que ustedes puedan entender y conocer el mercado financiero para que ustedes puedan tener una visión un poco más amplia. Desde mi punto de vista, esto sería la posición, buscar un objetivo de los 2.400 puntos con un stop loss por debajo del soporte. En caso de que me llegue a romper, estoy asegurado, mi stop loss riesgo-beneficio, mi stop loss a estos niveles, arriesgo el 1%, pero estoy buscando casi un 3% de objetivo. Nada mal desde mi punto de vista. De otra forma les recomiendo, si les interesa mantenerse a la vanguardia, si estás interesado en mantener información de mercado, aprovecho para comentarles, en nuestro canal de YouTube te puedes suscribir, darle clic en la campanita. Todos los días estamos cargando información de mercado, todos los días estamos haciendo que ustedes tengan la información lo más clara posible, lo más certera del mercado, para que ustedes puedan tener, gestionar y analizar todo lo que son sus inversiones. Si les gustó este video, por favor, comenten, comparten a sus clientes o directamente a sus compañeros y cualquier cosa nos vemos en una próxima entrega. Siéntanse libres de escribirme en los comentarios si necesitamos algún tipo de análisis para el próximo lunes, de agregar algo más que requieran. Mucha suerte en sus trades, nos vemos en una próxima entrega, que tengan una feliz semana. Hasta la pronto.